Bendecida noche tengan cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Ruiz y la verdad que es un placer, es un privilegio el poder estar aquí esta noche compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que más o menos en promedio casi todos los servicios religiosos se pueden dividir en dos partes. La primera, que es la adoración, y la segunda, que es cuando se comparte la palabra. Sabemos que en la adoración somos nosotros adorando y alabando al Señor, pero a través de la palabra es Él ministrando nuestros corazones, es Él hablando. Y esta noche ese es mi anhelo. No que me escuches a mí, no que me veas a mí, sino que a través de la palabra que hoy va a ser compartida lo puedas escuchar a Él y lo puedas ver a Él, porque todo se trata de Él. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que se conectan. Bienvenidos hermanos de Centro Cristiano de Fe. Bienvenidos amigos que quizás se sintonizan a esta transmisión desde otros estados, otros países, quizá otros continentes. Bienvenidos. Y si es la primera vez que te conectas a una de esas transmisiones, déjame decirte, bienvenido. Bienvenido a casa. Bienvenido a Centro Cristiano de Fe. Me gustaría también que si es la primera vez que escuchas una de estas transmisiones, me pudieras poner tu nombre ahí en la transmisión. Me encantaría conocerte y me encantaría hacer una oración especial. Bueno, es un honor, como les comentaba, estar una vez más delante de ustedes y en presencia de mi Señor, como me encanta decir en Mañanas Gloriosas, compartiendo la bendita palabra. Si le pusiera un título al tema de esta noche, sería el siguiente: la voluntad de Dios de verdad es buena, de verdad es agradable, de verdad es perfecta. Y mira, yo sé que quizás esta pregunta te pueda sonar un poquito fuerte o un poquito quizá mala, pero mi intención no es contradecir la palabra, sino más bien entenderla juntos. Porque mira, así como este versículo, ¿cuántos no conocen este versículo? Que dice, la voluntad de Dios es, y todos empezamos a decir automáticamente, buena, agradable y perfecta. Lo decimos mecánicamente, lo decimos casi sin pensar. Incluso, así como este versículo, hay muchos otros que nos sabemos desde que íbamos en la escuelita bíblica. Versículos que nos sabemos de memoria. A lo mejor más de alguno, y me incluyo entre ellos, no sabemos ni en qué libro de la Biblia está, ni en qué capítulo, ni en qué versículo. Y a veces, si ni siquiera sabemos si está en el Nuevo o en el Viejo Testamento, pero te sabes el versículo, lo has escuchado varias veces. Incluso cuando un predicador se pone a compartir la palabra y está diciendo el versículo, tú prácticamente se lo ganas. Cuando el predicador empieza a decir, y la voluntad de Dios es, automáticamente tú le ganas el jalón, buena, agradable y perfecta. Casi como diciendo, para que vean los demás que sí me la sé. Y el predicador está diciendo el versículo y tú lo estás repitiendo junto con él. Y así como este versículo, hay muchos que nos sabemos de antemano. Muchos versículos que los hemos escuchado una y otra vez. Pero sabes, a veces, qué difícil es vivir lo que predicamos. A veces, qué difícil es vivir lo que decimos. A veces, qué difícil es vivir en tu vida o vivir en una situación específica ese versículo que tanto has repetido una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el pasaje que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuántos dicen amén? Creo que todos nos sabemos ese versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desde pequeño, ¿te acuerdas? Cuando dibujabas una ovejita y a un pastor con ella abrazando en la escuelita dominical. Pero qué difícil es en medio de la escasez. Qué difícil es cuando no tienes para el camión de ida, menos para el de venida. Qué difícil es decirle a tus niños, duérmanse, cuando ellos están, papá, mamá, tenemos hambre, duérmanse.
y les cantas una canción de cuna y les pones música relajante porque no hay para la cena. Qué difícil es en medio de esa situación decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué difícil es cuando te está faltando todo. ¿Te acuerdas del versículo que dice: y si bebieres cosa mortífera, no te hará daño alguno? Porque incluso hay versículos que les cambiamos la tonada. Hay versículos que los decimos así como suaves. Hay versículos que los decimos así con todo el power, con toda la enjundia. Y si bebiere cosa mortífera, no me hará daño alguno. Aleluya. ¿Y qué pasó? Cenas pozole a las 12 de la noche y al día siguiente la infección en el estómago no te dejó ir al servicio. No fuiste al culto de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso que decías? Qué difícil es, hermanos. Y seamos sinceros, hagamos a un lado todo intento de perfección o todo intento de autosuficiencia o de religiosidad. Seamos sinceros, nos ha pasado. Todos hemos repetido el versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero qué difícil es cuando estás en medio de la sala de espera de un hospital y el diagnóstico es definitivo. Señora, espere lo último. Se les avisa a los familiares de que pasen a despedirse de su familiar. Qué difícil es en medio de la sala de espera de un funeral, en donde ese ser querido a quien tú amas tanto está ahí postrado para no levantarse, por lo menos en esta tierra, jamás. Qué difícil es cuando estás en la audiencia a punto de firmar el divorcio. Qué difícil es cuando una vez más te encuentras llamando por teléfono al centro de rehabilitación porque no puedes con la adicción de tus hijos, de tu hijo. Qué difícil es en ese momento, en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, de tu dolor. Qué difícil es creer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sabes, nunca falta el hermano bien intencionado que mientras tú estás ahí llega y te pone su mano en el hombro y te dice: ánimo, hermano, era la voluntad de Dios. ¿Cómo cala? Es la verdad. Tú destrozado, tú hecho giras, tú lastimado, tú llorando todavía. Tú no lo entiendes, pero es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Sabes, hoy quiero quitarte un peso de encima. Hoy el Espíritu Santo y yo queremos quitarte un peso de encima. Como decía nuestro hermano Ever, esta noche hay una palabra especial para todas aquellas personas que están afligidas. Es tiempo, y lo creo, de levantar a los hermanos caídos, a los hermanos que se han decepcionado porque la situación por la que están viviendo no tiene nada de bueno, nada de agradable, ni nada de perfecto. Antes de continuar, te voy a pedir que me acompañes con una oración, que le pidamos esta noche al Espíritu Santo que nos guíe. Yo voy a orar por mí y por ti, y te pido que tú ahí donde estás me ayudes a orar por mí. Que sea Dios hablándote a través de mí, que tú no veas a un Arturo, que tú no me escuches a mí, que a través de este mensaje, a través de la palabra, tú puedas recibir esa palabra de edificación, de fortaleza que tanto necesitas en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por la hermosa y maravillosa oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Vengo confiado en que tu palabra jamás vuelve vacía. Vengo confiado, Señor Jesús, en que tu Espíritu Santo, a través de la alabanza y la adoración, ya ha preparado los corazones, ya ha barbechado los corazones para la semilla que hoy va a ser soltada caiga en tierra fértil. Aleluya. Padre, en esta hora
Como lo decía mi pastor Ever, Señor, en el nombre de Jesús callamos toda boca de mentira, toda palabra que esté hablando mentira, que esté hablando engaño. Hoy la cerramos en el nombre de Jesús y declaramos oídos abiertos a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, este versículo que leíamos, que comentábamos, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos sabían que no es el versículo completo? ¿Cuántos sabían que es parte de un versículo, que es prácticamente la mitad de un versículo? La verdad es que he notado que a veces como cristianos solemos agarrar la partecita del versículo que me gusta, y a veces no nos damos cuenta que el cumplimiento de este versículo, que el cumplimiento de esta parte depende del cumplimiento de esta otra. Y este versículo no es la excepción. Mira, la Biblia es un todo. Nunca se contradice a sí misma. Al contrario, se complementa entre sí. ¿Quieres entender la palabra? No te puedes casar solo con un versículo. No pueden, dicen los que estudian teología, que no puedes hacer doctrina de un versículo. Tienes que conocer el panorama total. Tienes que conocer toda la Biblia. Y mira, en esta hora oramos el Espíritu Santo y yo para que toda duda, toda desconfianza que el enemigo ha querido sembrar en tu mente de que Dios es bueno, sea quitada. Toda mentira, todo engaño que el enemigo ha venido sigilosamente y a lo mejor sin que te des cuenta, sembrando poco a poco en tu casa, para que tú pienses que Dios te ha olvidado, para que tú pienses que no le importas a Dios, y para que tú pienses que la voluntad de Dios es todo menos buena, agradable y perfecta. Les voy a invitar a que me acompañen a leer la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Yo la leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice de la siguiente manera, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Wow. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo nos sabíamos nada más la segunda parte? Y cómo quizá no teníamos conciencia de la primera parte. Mira, la voluntad de Dios, si dice la Biblia, y me encanta decir dice la Biblia, porque si lo digo yo, duda. Si lo dice el hombre, duda. Pero si dice la Biblia, créelo. Dice, entonces aprenderán a conocer. Wow. ¿Qué quiere decir aprender a conocer? De antemano, que es algo que no conoces, es algo que entonces evidentemente no está a la vista. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no es algo que se vea a simple vista, no es algo que sea notorio a los ojos humanos, es algo que se debe aprender a conocer. ¿Y en cuántos saben que para aprender a veces hay que equivocarse? Para aprender a veces hay que fallar, y para aprender a veces tenemos que repetir lecciones. No sé cómo seas tú, pero yo soy de las personas que tengo que leer una y otra vez un pasaje para poder desentrañarlo todo, poder buscar, mira, esta coma, ¿por qué está aquí? Mira, aquí lo dice de esta manera, y necesito leer más de una vez. Hay lecciones en la vida que si las vuelves a vivir y dices, ¿por qué otra vez? Y dicen de pronto las mujeres, todos son iguales. No, espérate, no todos son iguales. Los agarras igual porque no has aprendido la lección. Y mientras estés sin aprender lecciones, seguirás repitiendo errores. Aquí la Biblia nos habla acerca de aprender a conocer la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para ti. Pero sabes,
para aprenderlo hay que cumplir primero con unos pasos. Y es ahí donde quizás, amada persona que me escuchas, si es de las primeras veces que escuchas la palabra de Dios, quizás no lo entendías, o quizás no lo habías visto el panorama completo. Y la intención mía y del Espíritu Santo es que hoy puedas entenderlo y de esa manera puedas vivirlo. Dice, inicia este versículo: no imitar las conductas ni costumbres de este mundo. Este pasaje nos habla prácticamente de 3 puntos. 3 puntos para comprender la buena voluntad de Dios. Dice el versículo: entonces, o sea que después de que logres esto, entonces podrás aprender a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nos habla de 3 puntos antes de. Número 1, no imitar las conductas ni costumbres de este mundo, dice el versículo. No, escucha, no imitar las conductas ni costumbres de este mundo. Actualmente sabemos que vivimos en un mundo que pone sus propias reglas, que crea su propia definición de amor, que crea su propia definición de libertad. Vivimos en un mundo al revés, en donde, como lo decía Isaías, ahora a lo bueno le llaman malo. Si otras personas comparten criterios que van en contra de Dios, es libertad. Pero si tú cristiano, si yo Arturo cristiano comparto lo que dice la palabra, soy intolerante, o soy una palabra, o soy una persona que ofende a otros. Vivimos en un mundo al revés, un mundo en donde la gente paga mal por mal, y a veces pagan mal por bien. Si le haces algo malo, te contesta con algo malo. Pero a veces, a pesar de que tú les haces algo bueno, te pagan también con mal. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la costumbre a la cual no podemos ni debemos imitar. ¿A quién debemos imitar? A Jesús. Y es una de las frases, y casi siempre lo digo, que yo soy bien frases. Y de hecho me acabo de hacer, ¿cómo se llama? Un Twitter. Porque cuando compartes en Twitter se ve bonito cómo comparte las cosas. Aunque nada más tengo 2 seguidores. Un saludo a Zair Torrente, que es uno de ellos, aleluya. Y mira, Jesús es a quien debemos seguir. Y la frase que quería compartir contigo es: que no intentes ser como otros cristianos, intenta ser como Cristo. No pongas tus ojos en otros hermanos. No digas, todos lo hacen, mira, él lo hace. No, tu figura a seguir no son los cristianos, es Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo rompió los esquemas de este mundo. Mientras en este mundo la gente busca su propia satisfacción de necesidades, mientras este mundo te enseña a que pagues ojo por ojo, diente por diente, Jesús decía: si te golpean en una mejilla, pon la otra. Puf, wow. Hey, espérate, esto no va con este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo si me pegó? Pues se la regreso y se la regreso doble. ¿Cómo? Jesús decía: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Eso es lo que debemos imitar. Vivimos en un mundo donde nos enseñan desde chiquitos, a los niños pequeños en la guardería: mijo, si lo muerden, muérdalo más recio. Mijo, incluso escuelas bíblicas: mijo, usted no se deje. Usted no se deje. Somos mansos pero no mensos. Si le pegan, usted regrésesela. Ey, espérate. Vivimos en un mundo en donde no nos queremos dejar de nadie. ¿Cómo? ¿Por qué se va a meter en el semáforo si yo vengo haciendo fila desde hace rato? ¿Cómo? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? Decía: si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, tú llévale otra más. Tú lleva la milla extra. Ese es el pensamiento que debemos de imitar. No podemos actuar como actúa este mundo. No podemos. Poco a poco hemos ido dejando las cosas que hacían una diferencia, y a veces bajo el estigma de que eso es religiosidad, y cada vez nos parecemos más al mundo.
Cada vez es más necesario que tengas que gritar que eres cristiano para que alguien piense que eres cristiano. De pronto me ha pasado y lo reconozco, que neta eres cristiano. Y yo, ¿para qué dije? Mejor no hubiera dicho. A veces no parecemos cristianos, pero también me ha tocado que digan: mira, yo sabía que algo había, algo veía. Eso es lo que debemos de buscar reflejar. ¿A quién estás imitando? El siguiente punto dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas. En 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí una nueva vida comienza. Wow, personas diferentes. No puede ser el mismo gritón, no puede ser el mismo grosero, no puede ser el mismo antes y después. Mira, si Jesús dividió la historia, ¿cómo no me vas a decir que no tiene el poder de dividir tu vida? Si Cristo tuvo un encuentro fulminante con el apóstol Pablo, y de ser Saulo el asesino de cristianos, se convirtió en Pablo, un acérrimo predicador, un evangelista internacional. Eso provocó un encuentro con Jesús. Y mira, quizá lo que te voy a comentar es algo fuerte. Es la primera vez que me limpio con una toallita. Ahora sí me siento como un predicador. Mira, quizás es algo fuerte lo que te voy a decir, pero si aún hay conductas en tu vida que no has cambiado, si aún pareces más Saulo que Pablo, te falta más tiempo con Jesús. Te falta. Y sabes, la intención esta noche es que juntos, a través de la palabra, podamos aprender y podamos tener luz. Tenemos que ser personas nuevas, dice la Biblia. Y mira, aquí Pablo en esta escritura dice una palabra clave: si alguno. Y mira que lo está diciendo a la iglesia, y mira que lo está diciendo en un lugar donde todos conocían el evangelio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí yo hago todo nuevo, dice el Señor. Necesitamos buscar de eso. Punto número 3: al cambiar la manera de pensar. Estamos hablando de 3 aspectos que tienes que aplicar en tu vida para que a través de estos 3 aspectos logres aprender a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto número 3: al cambiar la manera de pensar. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestros pensamientos. En 2 Corintios 10:5 dice: capturamos todo pensamiento rebelde y lo sometemos a Cristo. Esa es la clave. Mira, no se trata de que automáticamente entraste al agua del bautismo y saliste del agua y ¡pum!, eres otra persona. No, he ahí tu nuevo nacimiento. Pero como un bebé comenzamos un proceso de crecimiento, y así como crecen y se desarrollan los brazos, las piernas, el cuerpo, también debe de crecer tu mente, y también debes de aprender a controlar tu mente. Yo no te voy a decir que automáticamente dejas de pensar en cosas que quizás le desagradan a Dios. Ahí en la mente es donde el enemigo más trabaja, más actúa, más te ataca, y él sabe que es el área donde tú más batallas. Y ahí te llega, pum, un pensamiento: hey, tómalo, nadie te está viendo, agárralo y apágalo, y tienes teléfono nuevo. Has batallado mucho con ese, no sé, la marca que tú quieras. Ese es un iPhone 12, va saliendo, o el 13, no sé en cuál vaya. Sí, soy 100% Samsung. Y mira, y empieza ahí: hey, tu esposa no se va a dar cuenta. Tienes 20 años de casado, más de lo mismo, hasta de comer caviar la gente se enfada. Nadie se va a dar cuenta. Es imposible que no tengas ataques en tu mente. Y si alguno de los que están escuchando este mensaje me dice: no, a mí mi mente es santa, te estás engañando a ti mismo. Y es tiempo de que
dejemos de querer aparentar una perfección y que aprendamos que en nuestras debilidades Dios es nuestra fortaleza y Él se perfecciona en las pruebas y en las debilidades. Te voy a ser sincero, mi mente, hay una frase que dice que soy una persona muy tranquila, que la inquieta es mi mente, y es cierto. Hay batallas tremendas en mi cabeza de pronto, batallas con la ansiedad, batallas con la tristeza, con la depresión. ¿Y sabes cuál es la clave? Lo que dice 2 Corintios 10:5. Capturamos todo pensamiento rebelde y lo sometemos a Cristo. En ese momento en que te llega el pensamiento de adulterar, el pensamiento de fornicar, el pensamiento de mentir, de engañar o de robar, en ese momento dobla tus rodillas y pon ese pensamiento bajo los pies de Cristo. Lleva ese pensamiento a la cruz y dile: Señor, toma control de mi mente ahora. Señor, Espíritu Santo, entra en mi mente ahora. Esos pensamientos duran 3-4 segundos en tu mente, no duran más. Si tú lo permites, se anidan y se convierten en una acción. Mira, si pudiera resumir esto, te diría que la única manera de conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es viendo las cosas con los ojos de Dios, no con los nuestros. Es verlo con una visión eterna. Dice, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que ver las cosas de una manera sobrenatural o divina es casi, o por no decir imposible para nosotros, porque somos seres humanos. Pero esto no lo hacemos solo. Esto no podemos hacerlo solos. El hecho de que aprendamos a ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es únicamente a través de Dios. Es Él el que te puede dar esa capacidad. Dice la Biblia que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Eso también viene de lo alto. El poder aprender a ver la buena voluntad de Dios, aún en las situaciones negativas, es un don de Dios. Y si viene de lo alto, lo tienes que buscar arriba. Si viene de lo alto, lo tienes que buscar en oración. Y qué curioso que para llegar al cielo a través de nuestras oraciones, para poder tocar el cielo con nuestras oraciones, estamos más cerca del cielo cuando estamos más cerca del suelo. ¿Cuántas veces estás orando? Quizá iniciaste de pie, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de eso que no entiendes, y comienzas orando de pie. Después no aguantas más el peso de la carga y terminas de rodillas. Y después no hay a nadie a quien impresionar y terminas tirado en el suelo. Y sabes, esa oración llega hasta arriba. Esa oración conmueve el cielo. Ese clamor activa lo sobrenatural. No podemos solos. Humanamente es difícil ver la buena voluntad de Dios en medio de las aflicciones. Te voy a contar 3 casos en donde humanamente no se ve lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Caso número 1: Marta y María. En Juan 11:21 dice la Biblia, en Juan 11:21, que Marta y María ya tenían 3 días después de haber sepultado a su hermano Lázaro. Ya tenían 3 días. Y Jesús no llegó. Le mandaron llamar, le mandaron decir: díganle a Jesús que su amigo, al que tanto ama, está enfermo. Pero Jesús no llegó. Ya tenían ellas 3 días llorando. Tenían 3 días llorando. Y cuando ven a Jesús llegar a los 3 días de que Lázaro ya estaba en una tumba, en donde la Biblia comenta que ya olía mal alrededor de la tumba,
Ya había iniciado el proceso de putrefacción sobre el cuerpo de Lázaro. Ya todo estaba perdido, ya no había nada que hacer. En ese momento llega Jesús. Y sabes lo que hicieron Marta y María. Lo primero que le pudieron decir no fue un gloria a Dios, aleluya, alabado seas. No fue oh Señor, te alabo en medio de mi sufrimiento. No. ¿Sabes qué le dijo Marta? ¿Sabes qué le dijo María cuando vieron a Jesús? Jesús. Y vamos a transportarnos a ese lugar. Vamos a convertirnos en una Marta y en una María que conocían el poder sobrenatural de Dios, que sabían que Jesús podía hacer el milagro en su hermano, pero no lo hizo. Y están ahí estas dos hermanas ahogadas en su dolor. Y cuando ven a Jesús, cuando ven al Maestro, lo que les sale de su pecho decir, lo que les sale de su corazón decir es: Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Cuánto dolor hay en esas palabras, cuánto coraje. Quizá Jesús, si hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. ¿Dónde estaba la buena voluntad de Dios? Lázaro era amigo de Jesús. Dice la Biblia en algunos pasajes que Jesús constantemente visitaba a Lázaro, Marta y María. Hay quienes dicen que a pesar de que Jesús estaba rodeado de multitudes y que tenía sus seguidores, tenía sus discípulos, pero tenía aún sus amigos. Marta, María y Lázaro tenían un lugar aún más privilegiado. Dicen algunos que se imaginan que cuando Jesús decía: voy a descansar un rato, así como ahorita decimos: voy a ir al rancho un rato a descansar, así Jesús cuando tenía ganas de descansar iba con sus amigos y lo dejó morir. ¿Cómo pues esperamos que estas mujeres en ese momento vieran y entendieran la buena voluntad de Dios para sus vidas? Eso no era bueno, eso no era agradable, mucho menos era perfecto. Caso número 2, Pablo y Silas. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16 a partir del versículo 16. Dice la Biblia que Pablo y Silas se encontraban predicando la palabra de Dios, se encontraban compartiendo el evangelio de Cristo, se encontraban haciendo la obra del Señor. Estaban siguiendo su llamado, estaban cumpliendo con su asignación, estaban siendo obedientes a la palabra de Dios, eran siervos del Altísimo. Predicaban, sanaban enfermos, y dice la Biblia que liberaron a una joven la cual tenía un espíritu de adivinación. Y esta joven, mediante este espíritu de adivinación, pues le generaba ganancia a unos hombres que lucraban con esa adivinación. Y que en uno de los encuentros que tuvieron Pablo y Silas con esta mujer, la liberan y reprenden en el nombre de Jesús a ese espíritu, y la mujer queda libre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Una mujer que era poseída por un espíritu del demonio, hoy estaba siendo libre. ¿Crees que había alegría? No la había. Había coraje si lucraban con ella. Este milagro, que aparentemente era algo bueno, les estaba mermando en las ganancias a los hombres que manejaban, que controlaban a esta mujer. Ellos hicieron bien, pero les pagaron con mal. Dice la Biblia que la multitud se amotinó contra ellos. Dice la Biblia que les quitaron la ropa y les golpearon. Y la Biblia sabe cuándo hacer énfasis en una palabra o en una situación. Y la Biblia dice: les golpearon severamente. No fue poquito. Les golpearon hasta que se cansaron. Les golpearon casi hasta quitarles la vida. Y después los echaron a la cárcel. Pero te lo dije bonito. Dice la Biblia que los echaron a la celda de más adentro.
No fue a las cárceles que están más usadas y que por el mismo uso están medio limpias. Fue a la celda de más adentro. Fue al lugar más frío, más sucio, más abandonado. Ellos golpeados, ellos heridos, ellos sangrando, ellos con sus golpes abiertos en la cárcel. ¿Por qué? ¿Dónde está la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Estaban cumpliendo con su llamado, estaban sirviendo al Señor. ¿Has escuchado alguna vez eso? Que alguien reclama porque a las personas que sirven a Dios también les pasan cosas malas. Así estaba Pablo y Silas. Wow. ¿Dónde estaba la buena voluntad de Dios? Te voy a contar el punto número 3. Te voy a contar el tercer caso en donde humanamente no vemos que la voluntad de Dios sea buena, agradable, mucho menos perfecta. Te voy a hablar de un joven. Y digo joven porque me llevaba un año. Tengo 32 años, para honra y gloria del Señor. Si le place, este año, sacando cuentas, cumplimos 33. Te voy a hablar de un joven de 33 años que sanaba enfermos. Un joven que predicaba el reino de Dios, que transformaba a las personas, que convertía a los asesinos en hombres de bien, que sanaba los corazones afligidos, que cambiaba la tristeza en alegría. Un joven que traía paz a donde quiera que se paraba. Mira, no había lugar donde este joven no visitara y cambiara la atmósfera. Una vez visitó al apóstol Pedro y su suegra, que estaba enferma, fue sanada. Una vez visitó a un chaparrito llamado Zaqueo y le dijo: Zaqueo, esta noche, este día, la salvación ha llegado a tu casa. Wow, llevaba salvación, llevaba vida eterna. A donde quiera que se paraba, trastornaba, alimentaba a la multitud, a los hambrientos. 5 panes y 2 peces no nos alcanzaban para nada. Y él, una oración, pum, alimentar a una multitud. 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños. Hay quien se va hasta 20,000. Wow, qué excelente hombre. Wow. Me refiero a Jesús, Jesús de Nazaret. Él era este joven de 33 años. Mira, él fue un hombre que nunca cometió pecado. Aún incluso cuando lo estaban juzgando, aún incluso cuando lo estaban acusando para matarlo, aún y la autoridad romana, que era la que operaba en ese momento, en ese lugar de la historia, no encontró delito alguno. Poncio Pilato lo dijo: no encuentro delito alguno en este hombre. Aún así, tiene 33 años. Y vamos a transportarnos ese momento también. Vamos a salirnos de tu casa, de tu cama, de tu sillón, de tu sala, de tu cocina, donde tú estés. Vamos a transportarnos a ese lugar. ¿Te acuerdas todo lo que te dije de este buen hombre? Que ni siquiera se animaba, ni siquiera aceptaba que le llamaran bueno. Cuánta humildad había en este sujeto. Una vez un joven le dijo: Padre bueno. Bueno, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, y es nuestro Padre que está en el cielo. Cuánta humildad había en Jesús. Y a veces nosotros somos tan arrogantes. Imagínate, 33 años, este hombre bueno, después de hacer todas estas cosas padres y bonitas que te acabo de decir, ahorita, en este momento, imagínate, transpórtate a ese lugar. Está nublado, hace frío, corre aire, y él está en una cruz clavado. Él está en una cruz sangrando.
está colgado en una cruz, desnudo, con sus manos clavadas, traspasadas por clavos, con su frente sangrando por una corona de espinas, con su cara toda desfigurada, porque dice la Biblia que le golpeaban y le abofetaban, con su espalda desgarrada, porque le dieron más latigazos que de lo costumbre. Y dice la Biblia y los historiadores que el látigo que utilizaban en aquel entonces eran látigos que desprendían la piel. Y ahí estaba Jesús colgado, a punto de exhalar su último respiro. ¿Dónde está la buena voluntad de Dios en ese momento? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? Incluso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Has dicho eso alguna vez? Quizás lo acabas de decir hace un momento. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Humanamente ahí, en medio de cada situación, no la veo. No la veo. ¿Tú la ves? ¿Sabes cuál es la clave de cada una de esas tres situaciones? Es que las historias que te acabo de contar no terminaron ahí. Las historias que te acabo de contar no terminaron ahí. Y sabes, tu historia tampoco ha terminado. Aleluya. Tu historia tampoco ha terminado. Podrás estar en medio de tu aflicción, de tu dolor, de tu llanto, pero tu historia no ha terminado. ¿Sabes qué pasó con Marta y María? ¿Sabes qué pasó con Lázaro? Llegó Jesús y lo transformó todo. Llegó Jesús y le dijo: Lázaro, sal. Le dijo a Marta y a María, le dijo a Marta: Marta, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Wow, ahí te va. Ver la gloria del Señor en medio de tu aflicción. ¿Sabes quién más vio la gloria del Señor en medio de la aflicción? Un joven predicador, Esteban, muerto a pedradas. ¿Te imaginas morir de esa manera? Y mientras Esteban sentía cada piedra que le golpeaba el rostro, que le desfiguraba la cara, que le quebraba la nariz, Esteban decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No les tomes el mal este pecado, dijo Esteban. Y en medio de esa aflicción, dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio la gloria del Señor. Pablo y Silas, la historia de ellos no acabó ahí. Dice la Biblia que en medio de la aflicción empezaron a adorar y empezaron a cantar. ¡Qué locos! ¿Quién hace eso en su sano juicio? Mientras humanamente renegamos, ellos en el espíritu adoraban. Y dice la Biblia que ellos adoraban de tal manera que un estruendo estremeció la cárcel, y las celdas de todas las celdas, las puertas de todas las celdas fueron abiertas, y que las cadenas de todos fueron soltadas. Wow, cuánto poder hay en la oración, cuánto poder hay en la adoración. Una adoración que rompe cadenas, una adoración que da libertad. Jesús, tercer caso, su historia no termina ahí. Murió, sí, pero mira, amada persona que me escuchas, yo no sé si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, pero hoy oro en el nombre de Jesús para que te sea revelado que Jesús ya no está crucificado. Jesús ya no está en la cruz. Ya no lo traigas ahí. Murió, sí, pero al tercer día resucitó. Y si tú esta tarde, esta noche, lo aceptas y permites que Él te transforme en una nueva persona, así junto con Él resucitaremos. Dice la Biblia que ahora Jesús, después de haber pasado por toda la aflicción, por todo el dolor,
por todo el sufrimiento, ahora está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Yo no sé cuál sea tu aflicción, yo no sé cuál sea tu dolor, yo no lo sé, pero no ha terminado tu historia, no has llegado al final. Déjame decirte que al final todo estará bien. Y si aún no está bien, es que aún no es el final. Aleluya. Aleluya, Padre, aún no es el final. Quiero que me acompañes a leer el último versículo y con eso termino. Segunda de Corintios capítulo 4 del 17 al 18. Dice de la siguiente manera: pues, y oramos, Padre, oro en esta hora para que seas tu Espíritu Santo sembrando esta palabra en cada corazón afligido, sembrando esta palabra en cada corazón, Señor, que se está secando, oh Padre. Que seas tú levantando a mis hermanos caídos, a mis hermanos de la fe que se han rendido, Padre, por la falta de cumplimiento de palabras, de promesas que a veces el hombre humanamente suelta, Padre, pero la palabra que tú has soltado es fiel y esa no falla. Aleluya. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 al 18: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Arrebata esta palabra. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Aleluya. Esa aflicción, ese dolor que no comprendes, pronto se habrá ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Aleluya.